por inquietud comencé, fui a estudiar al Fotoclub, que un poco en ese momento era la institución que me parecía más aproximada a lo que yo quería. Ahí estuve 2 años donde das lo que sería el curso básico y un curso, digamos, más avanzado posteriormente. Creo que la mayoría de los fotógrafos han pasado por ahí. Fue una inquietud que surgió por deseo de algún medio de expresión y tengo presente que el primer día de la primera reunión, el presidente justo tenía que elegir a alguien a preguntar por qué que querés estudiar fotografía y obviamente me eligió a mí, que estaba ahí, bueno, siempre, estando en cualquier lado, siempre me toca a mí. Y bueno, le dije que realmente me pareció que era un medio expresivo que podía, que todavía no estaba capaz que explotado, por lo menos de algunos ángulos, y bueno, me interesaba realmente entrar por ese lado a decir cosas, a contar historias digo, en ese momento uno no tenía claro un montón de cosas, era simplemente el hecho más que nada de estudiar, de comenzar a estudiar para manejar los elementos para, bueno, posteriormente ver qué podía pasar, ¿no? Ya en ese momento existía el cuestionamiento de qué foto podía sacar, qué fotos no, qué foto era válida, hasta cuándo, como se dice vulgarmente, robar una foto, qué válido es a una persona, porque en un principio todo el mundo saca fotos iguales cuando uno comienza a estudiar. Como que tratás de cambiar el mundo con una foto. Y bueno, puede ser, capaz que si trabajás en otros medios, y sin duda que hay fotos que han cambiado y han dado vuelta al mundo y han hecho cosas maravillosas. Pero en ese momento tenés muchas pretensiones, tenés muchas ideas, como un músico que quiere hacer la hora, esa hora de un montón de movimientos, de primera y no. Creo que tenés que quemar un montón de etapas. Las fotos, concretamente esta del homenaje a Magritte, planteaban un montón de dificultades y al no tener por supuesto que ni una producción ni pocos medios, dependés del tiempo, dependés sin duda que del clima, y para generar determinadas cosas, y por ejemplo, un ejemplo era una foto colocar un escritorio, ya un escritorio en una playa, un perchero, un montón de cosas. Eso, bueno, ya tenés que disponer o de un apoyo económico fuerte que te permita decir, bueno, llevo un flete que me haga llevar todo, y bueno, y después también tener muy buenos equipos que te permitan lograr ese resultado. Hoy capaz que yo un poco evito hacerlo, podés colocar el escritorio, podés hacer todo, pero en lo personal trato de llegar a que sea lo más puro posible. Algunas circunstancias te exigen un retoque, cubrir algo de una foto que en otros momentos no había manera. Se veía una tanza, se veía... Alguna cosita siempre estaba de más. Hoy lo puedes eliminar. Bueno, y la idea es terminar ese proyecto que tiene, sí, alrededor de 15 años, capaz, que se empezó. Que no sería imposible si no fuera también con la ayuda de quien hace de modelo, que es Daniel Bello, que es, bueno, es actor, es poeta, es escritor, y que en todo momento estuvo totalmente dispuesto a encarar esta idea. Es decir, un poco se dio que empezamos juntos a leer después libros que hablaban de Magritte, que nos parecía una persona distinta a los movimientos que se han habido de arte. Él mismo quiso generar movimientos, un pintor belga, que en algún momento se le asocia generalmente al surrealismo, pero él estuvo dentro del movimiento del surrealismo y es un poco la manera de decir, encasillarlo de alguna manera, decir, bueno, era un surrealista, o sea, es de principios del otro siglo, alrededor del 1900, y bueno, estuvo cerca de todos los importantes de esa época, pero tuvo sus discrepancias, capaz que con Breton, y respecto a que él decía que el surrealismo se basa mucho en el sentido de los sueños. Y él un poco decía que él no buscaba los sueños, que esas cosas pertenecían a otro mundo. Él siempre maneja mucho el enigma, el misterio, la duda, y te plantea fotos que un poco, creo que es eso lo que yo veo interesante de él también en la fotografía y que reconozco que lo he aplicado.
poco es un maestro en eso, desde haber creado hasta ser una persona que le interesaba mucho los libros de detectives de esa época, esas cosas. Bueno, a mí modestamente siempre me gustó mucho. Yo de chico tenía muchas revistas, leía muchas revistas, y siempre me gustó el humor además, ¿no? Y él dice, ¿no? Me gusta el humor subversivo. Bueno, algo de eso hay también, ¿no? Lo que considero capaz que más importante, que fue como, y fue el año pasado, fue como tener un hijito, fue la exposición esa de Historias Oxidadas, que un poco jugaba con eso de historias oxidadas, porque realmente eran historias que tenían todo ese tiempo para atrás, eran fotos que alguna gente conocía, que si bien habían estado colgadas, muchas no se conocían, inclusive hice mi primera muestra de estas, como que hice una selección de 4 fotos que acompañaban esa muestra, que eran una parte puntual de lo que sería el enigma de René, ¿no? Y bueno, y en esa exposición un poco, capaz que atropelladamente, quise hacer todas las cosas que siempre quería contar, ¿no? Porque en realidad es eso, es como una especie de contador de historias, como lo puede hacer otra persona de otras disciplinas. Cada foto, y eso también lo decía Magritte, te devela que puede haber un antes y un después. O sea, vos podés llegar a deducir o a imaginar, que es lo interesante, el antes o el después de esta foto o lo posterior, independientemente si te gusta o no te gusta o qué quiso decir. Pero en esa exposición, con ayuda de muchísima gente, bueno, había una música de fondo, lo cual me parece que es bueno que haya en un lugar que vos estés, que te sientas cómodo, que haya una música que generalmente es instrumental. Había, digamos que una mini instalación de determinadas cosas, algunas de ellas cadenas, chapas oxidadas, que tenía que ver un poco con el juego. Ese es un juego muy simple de eso, del óxido, ¿no? Había algún tambor relacionado a las épocas de la música, y también había gente que aparecía, que se acercaba a quienes estaban participando de la exposición. O sea, al final apareció René, ya que estaba en esas fotos, plasmado en esas fotos, también apareció con una valija, como están algunas de las fotos, se puso a comer una manzana, caminaba con la gente, bueno, y como que quedó ahí, y el que era una persona más que estaba ahí, ¿no? Pero estaba cerca de su integración a lo que podía ser la visión, la imagen y la realidad. También había, bueno, en ese caso, había una idea peculiar de cómo opinar. O sea, había una promotora que se te acercaba, porque creo que para toda persona que genere cosas, se considere artista, se considere simplemente una persona que quiere contar historias, es bueno saber cómo funcionó, o es bueno tener el rebote de lo que vos planteás, cómo llega, ¿no? Aparte, realmente es muy interesante. Y se dieron más cosas, gente que apareció, había llamémosle una especie de patobico en la puerta, que también generó una escena así como de violencia, como para y les pedía la invitación, como que si no tenés la invitación capaz que te cascaba. Era un poco como que vos nunca estuvieras del todo seguro qué estaba pasando. O un jugador de básquetbol que vos estabas capaz que mirando las fotos y te empezaba a picar la pelota al lado y se quedaba mirando las fotos contigo y seguía. O sea, se dieron varias cosas en las cuales, ya te digo, apareció la muerte también, la muerte pasaba, deambuló un poco por los pasillos esos del fotoclub, que fue esa exposición, a lo cual también yo planteé ahí que lo importante que era volver un poco a la fuente, ¿no? Después de tantos años de hacer cosas, volver al fotoclub, y además recibirme de brazos abiertos, el apoyo que tuve de la gente allí fue increíble. El humor subversivo, bueno, en otras épocas, hasta en el mal término subversivo, se aplicaba a tratar de decir cosas que
que las pudieras tratar de hacer pasar por el lado del humor, ¿no? Yo cuando colaboré con revistas, generalmente eran revistas un poco subterráneas de ese momento, y había muchas fotos que indican eso, como que tratar de llegar a ser pensar. Yo creo que el hecho de pensar ya en determinadas situaciones te obliga a ir contra la corriente y contra determinadas cosas. En ese momento el hecho de pensar hasta podía ser subversivo. Ser subversivo también a veces puede ser transgresor también. Hay algunas fotos que soy consciente que fueron con esa idea modestamente, ¿no? Es decir, que algunas decían, ay, pero que como que parecía desagradable, ¿no? Y bueno, de ejemplo, casualmente era este amigo también, que este actor que estaba sentado tocando la trompeta en un water, y hubo mucha gente que en su momento dijo, ay, pero qué mal gusto. Sin embargo, para mí realmente, más una frase que tuvo que ver en ese momento, que decía, la música es una necesidad, hágase tiempo para sus necesidades, para mí tenía mucha coherencia. Y realmente es una forma que yo pienso las cosas, digo. Quizás tenga la posibilidad de haberlo podido expresar, pero todos tenemos ese derecho, creo, ¿no?